Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para que Dios sea quien dirija nuestra meditación de esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas lo que quieres que sepamos para nuestra vida diaria, pero no podremos aprenderlo, Señor, sin el auxilio de tu Santo y Divino Espíritu. Que Él sea el que abra nuestros sentidos para comprender lo que tú nos quieres decir en esta hora, que el Señor nos dé las palabras adecuadas y que también por el poder de tu Espíritu seamos transformados, seamos, Señor, bendecidos por esta palabra, que podamos llevar a la práctica nuestro día a día. Te lo rogamos humildemente con el perdón de nuestros pecados y te damos las gracias por esta oportunidad de meditar en lo que tú nos dices. Todo lo hacemos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos leído el capítulo 26 de Jeremías y vamos a enfocarnos en este momento a los personajes de los que se nos habla ahí, para reflexionar en una pregunta que frecuentemente nos hacemos las personas. Y es bueno que nosotros tengamos ese espíritu investigador o inquieto que nos hace que nos preguntemos cosas. Gracias a que tenemos curiosidad, se han hecho inventos, se han hecho medicamentos, automóviles, se han descubierto cosas útiles para la humanidad. Pero no todas las cosas han sido buenas. Por ejemplo, la energía atómica se descubrió y se utilizó con fines de guerra y trajo destrucción. Así que la curiosidad, que no es bien encaminada, tiene malas consecuencias. Y no es malo en realidad que nosotros nos preguntemos cosas, porque Dios nos hizo seres racionales, seres inteligentes y seres pensantes, y nos dice en su palabra que nos puso sobre toda la creación. Si recordamos nosotros el contenido del Salmo 8, dice, bueno, aunque somos insignificantes, tú nos has puesto en dominio de toda la creación, de las bestias del campo, de las aves de los cielos, de los peces de la mar. Así que Dios nos ha hecho como personas inquietos para que tratemos de buscar nosotros no solamente el conocimiento que ya tenemos, sino más, y que nosotros aprendamos cosas que nos instruyan principalmente en su palabra. Y bueno, tener esas inquietudes en el terreno espiritual también es natural. Que nosotros nos preguntemos cosas como, ¿existe Dios? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es natural. No podemos decir nosotros que debemos de cortar el pensamiento o acortar nuestra mente o limitar esas cosas que nos vienen a nuestros pensamientos y no explicárnosla por el hecho de que son cosas que se refieren al terreno espiritual. No, también es natural que nos hagamos esas preguntas. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en dos cosas. La primera de ellas es que nuestras dudas en el terreno espiritual deben ser encauzadas correctamente, para que no lleguemos a conclusiones equivocadas. Si nosotros no atendemos a lo que Dios nos dice en su palabra respecto de Él, podemos llegar a pensar que no hay Dios. Si nosotros no atendemos a lo que Él nos dice en su palabra respecto de cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino y cuál es la finalidad del hombre en esta tierra, habremos desperdiciado nuestra vida porque el objetivo de Dios no se cumplió y nosotros en esta vida nos dedicamos a otras cosas. Así que en el terreno espiritual, si nos llegamos nosotros a preguntar algo, tengamos el cuidado de que encontremos la respuesta correcta para no llegar a situaciones peligrosas. ¿Y dónde está esa respuesta? En la palabra del Señor, y quien nos guía a ellas es el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que debemos de saber cuando nos preguntamos algo en el terreno espiritual es que no de todo se nos dará respuesta, porque nuestras inquietudes Dios no tendría por qué resolverlas. Sin embargo, lo que necesitamos saber está en su palabra y basta y sobra para nosotros. Habrá cosas
que Él no nos explique. Habrá cosas o dudas o inquietudes que no podamos resolver en esta vida. Y una de esas inquietudes es la pregunta sobre la que vamos a meditar en esta tarde. ¿Por qué? ¿Cuántas veces viene a nosotros esa pregunta? Principalmente cuando estamos pasando por una situación difícil. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi madre padece cáncer y está desahuciada, va a partir de este mundo con esa enfermedad o por razón de esa enfermedad? ¿Por qué yo, siendo esposa de un pastor, he quedado viuda y no tengo una fuente de ingreso y no tengo manera de cubrir las necesidades de mi familia? Porque nosotros nos dedicamos al ministerio. ¿Por qué mi hijo, que era consagrado al Señor y participaba en el esfuerzo cristiano, murió en un accidente automovilístico? ¿Por qué mi esposa, que era misionera toda la vida y sirvió al Señor con amor y con gozo, y hoy no se puede mover? ¿Por qué? Y esa pregunta es de las cosas peligrosas en el terreno espiritual, porque aunque es una inquietud que nosotros podemos tener, no es tan correcto hacerla. Y vamos a ver que en el pasaje que leímos, hubo dos hombres en igualdad de circunstancias y uno perdió la vida por obedecer a Dios y el otro no. Vamos a dirigir nuestra vista. Estos dos personajes, pues es Jeremías, indudablemente, y el otro es Urías, un personaje del que poco se habla, pero a partir del versículo 20 encontramos unos datos sobre este hombre. Y para adentrarnos en las circunstancias de cada uno de ellos, vamos a poner el contexto. El pueblo de Judá estaba pecando gravemente en contra de Dios porque se había dedicado a la idolatría. Y Dios estaba advirtiéndoles que si no se arrepentían de su pecado y abandonaban a sus ídolos, Él los iba a castigar. Y tan resuelto estaba Dios a castigarlos que les advertía que el lugar donde se encontraba el templo iba a quedar asolado, que Dios iba a destruir el templo de Salomón, que era su lugar de adoración. Un lugar precioso, un lugar bastante llamativo a la vista, rico en decoración, pero lo que más hacía a este lugar muy particular es que era el templo del único Dios verdadero. Era un santuario en donde se daba adoración a Dios, y por eso los judíos decían: Dios no va a ser capaz de destruir su propio templo. No porque esté tan bonito, sino porque ahí es donde nosotros le adoramos, le damos culto. Y Dios estaba tan disgustado con el pueblo que se dedicaba a la idolatría que les dijo claramente que no confiaran en que Él podía dejar el templo en pie, porque ya una vez había ocurrido algo con el santuario que estaba en Silo. Las circunstancias esas habían sido parecidas, porque el pueblo decía: aquí hay un santuario y Dios no lo va a destruir. ¿Cómo va a abandonar este lugar? ¿Cómo lo va a dejar asolado, abandonado, derribado? Y resulta que sí, el santuario que estuvo en Silo desapareció a causa de la maldad del pueblo del Señor. Así que el mensaje era ese: arrepiéntanse, abandonen la idolatría y no se confíen en que aquí está el templo y que eso les asegura que no van a ser destruidos ni castigados. Y Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, ve con este mensaje al pueblo y se lo presentas cuando estén llegando al atrio de la casa de Jehová, pero ninguna de las palabras que yo te estoy diciendo vas a omitir. Vas a decir cosa por cosa y no vas
a ocultarles nada de lo que yo te estoy diciendo, porque yo a través tuyo y a través de otros profetas les estoy advirtiendo en un momento adecuado, madrugando, es decir, de manera temprana, lo que va a ocurrir, y si no se arrepienten, vendrá el castigo. ¿Qué le pasó a Jeremías cuando llegó al templo y empezó a exponer este mensaje? Se hizo un tumulto, una revuelta, porque disgustó a todos lo que Jeremías les dijo, y en ese momento lo apresaron. Lo apresaron, dice la palabra del Señor, por hablar estas cosas en la casa de Dios, y le dijeron: de cierto morirás. Versículo 8 es el que nos dice estas cosas. ¿Y cuál era la falta que él había cometido? Se atrevió, según ellos, a amenazar al pueblo con la destrucción del templo, y no habían pensado en el trasfondo del mensaje, en cuál era la razón. Entonces ellos dijeron: esa falta se castiga con pena de muerte, así que llévense a Jeremías preso porque va a morir. Y aparte está hablando en contra de Dios y de la casa de Dios, cuando Jeremías estaba hablando en nombre de Dios enviado por él. Y nos da tantos datos la Biblia de que esto fue cierto, que se nos dice quién era el rey, se nos dice dónde estaban los dirigentes, se nos dice cómo es que todos subieron allá al templo, y en el pleno templo se hizo este motín, apresaron a Jeremías, y Jeremías, pues como estaba siendo enjuiciado, pues tuvo que explicar la razón de la supuesta falta que él había cometido y defenderse. Dice el versículo 12 que él tomó la palabra en su defensa y dijo: Jehová fue el que me envió, y las palabras que yo dije, todas ellas son de parte de Dios. Y en este momento yo les invito a que se arrepientan de sus pecados. O sea, todavía en pleno tumulto, les dice Jeremías: arrepiéntanse, mejoren sus caminos y sus obras, porque si lo hacen, Dios les va a evitar el mal que ha hablado en contra de ustedes. Y en verdad Dios estaba dispuesto a perdonarlos, pero sabía Dios de antemano que el pueblo no se iba a arrepentir. Así que vemos cómo Dios todavía con paciencia les manda este mensaje, aun cuando Jeremías está amenazado de pena de muerte y está siendo enjuiciado. Todavía Dios les da la oportunidad de que se arrepientan por su bien. Y Jeremías les dice: como yo no vengo de mi parte, sino estoy siendo el portador de un mensaje que viene de Dios, les advierto que si me matan, van a derramar sangre inocente y van a cometer un grave error, pero hagan conmigo lo que mejor les parezca. De verdad, yo les aseguro que Jehová es el que me envió para que les dijera todas estas palabras. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dios en ese momento tocó sus corazones y les hizo ver que en realidad el mensaje no era de Jeremías, no era una amenaza, no era un atrevimiento que Jeremías hubiera utilizado para asustar a los moradores de Judá. En ese momento dice el versículo 16 que los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, dice, escucharon de ellos, de los príncipes y de todo el pueblo, que dijeron: no ha incurrido este hombre en pena de muerte. Así que ahí estaba la acusación, ahí estaba la defensa, pero todo el pueblo llegó a la conclusión de que no había motivo de darle muerte a Jeremías. Y todavía reflexionan pues cierta manera lo que había ocurrido con otro profeta, con Miqueas. Dice: bueno, cuando Miqueas hizo esa advertencia en época de sequías, se arrepintieron y Dios lo que hizo fue alargar o postergar el castigo. Pues si pasó eso en aquellos tiempos, pues nosotros también pues deberíamos evitar la muerte del profeta. Nunca nos dice la Biblia que se arrepintieron de la idolatría, sino nada más dejaron a Jeremías vivo. Ahí la diferencia de lo que Dios buscaba, que es un pequeño paréntesis que estamos haciendo ahorita, y de lo que el pueblo hizo. Sí, escucharon los argumentos de defensa de Jeremías y no lo mataron,
pero no se arrepintieron de sus pecados, específicamente de la idolatría. Y el versículo 20 nos lleva al otro personaje, porque acuérdense ustedes que ahorita estamos hablando sobre una pregunta que viene frecuentemente a nuestra mente, y aquí diríamos, ¿por qué a Jeremías lo dejaron vivo y por qué a Urías lo mataron? Sí, estaban en la misma circunstancia. Dice el versículo 20, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. ¿En nombre de quién hablaba Jeremías? En nombre de Jehová, del mismo Dios. ¿En nombre de quién hablaba Urías? También en nombre de Dios, del único Dios verdadero. Y se nos dice que incluso este profeta que no conocemos, sino nada más por este pasaje, dice, existió, tan es así que fue hijo de Semaías de la región de Kiriat Yarim. ¿Qué hizo ese profeta? Habló en contra de la ciudad y en contra de la tierra. ¿Qué hizo Jeremías? Habló en contra de Jerusalén y dijo que iba a quedar destruida. Lo mismo, misma profesión, mismo enviado por el mismo Dios, con el mismo mensaje, la misma advertencia, y como si nos pudiera quedar alguna duda, el versículo termina diciendo, lo que decía Urías fue conforme a todas las palabras de Jeremías. Jeremías habló en nombre de Dios con fidelidad, no omitió ninguna de las cosas que Dios le mandó que dijera. Y este otro hombre también hizo lo mismo, pero a Jeremías ese día lo absolvieron, lo soltaron, y dice el último versículo de este capítulo que todavía Dios lo protegió por más tiempo, usando a un hombre llamado Ahicam, hijo de Safán. Ese hombre importante, dice, procuró cuidar a Jeremías al grado de que no lo entregasen al pueblo para que lo mataran. No solamente en este día del tumulto, del motín que hubo allí, de esa revuelta en el templo, Dios lo cuidó y le preservó la vida a Jeremías, sino todavía le proveyó de un cuidado especial y le evitó la muerte a través de este hombre, Ahicam, hijo de Safán. Pero no fue lo mismo lo que pasó con Urías. Urías sufrió una persecución feroz. Toda la fuerza del gobierno de los judíos en su contra, hasta que lo mataron y aventaron su cuerpo a la fosa común. Dice el versículo 20 que habiendo dado el mensaje idéntico al de Jeremías por parte de Dios, estas palabras llegaron a oídos del rey, y oyó el rey las palabras de este profeta, y dice la Biblia que tanto él como sus altos funcionarios y sus príncipes quisieron matarlo. Sintieron la misma ofensa que el pueblo cuando escuchó esa amenaza de destrucción que estaba sobre el templo y sobre la ciudad. Y dice, el rey procuró matarlo, pero Urías se enteró y gracias a ello pudo huir, huyó a otra nación. Dice el versículo 21 que pues teniendo temor Urías se fue a Egipto, pero el rey envió hombres a perseguirlo hasta allá. Y dice la Biblia que estos hombres pues eran el Natán, hijo de Acbor, y otros con él, de manera que es un hecho cierto, hasta se nos dice quiénes fueron aquellas personas que lo persiguieron y le dieron alcance en Egipto. Él seguramente se iba a refugiar a otra nación, era lo que estaba buscando, protección, evitarse la muerte, porque sentía miedo, y es lógico, pesaba sobre él una amenaza de un rey, y el disgusto de todos los funcionarios del rey. Y estos enviados del rey, dice la Biblia, que sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron de regreso a Judá, lo entregaron al rey Joacim, lo hirieron a cuchillo y quedó muerto, y arrojaron su cuerpo a los sepulcros del vulgo, a
lo que nosotros hoy conocemos como la fosa común, ahí a esos lugares en donde se manda a los cadáveres no identificados. Así acabó la vida de Urías. ¿Y cuál es la pregunta que viene en nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eran los dos profetas de Dios? Llevaban el mismo mensaje, dijeron las palabras idénticas, pero uno perdió la vida y el otro no. Uno fue perseguido ferozmente y al otro Dios lo rescató usando incluso a una persona poderosa e importante. Y entonces regresamos a lo que veníamos nosotros reflexionando. Es natural que nos preguntemos el por qué. Sin embargo, debemos encontrar la respuesta correcta si la hay, porque a lo mejor en esta vida no la vamos a tener. Y para que vayamos siendo guiados en lo que sí debemos hacer, es que la Biblia nos da consejo. Y lo primero que nos dice es que deberemos nosotros dominar nuestra inquietud. Debemos aplacar nuestra curiosidad en esos casos. Decirle a nuestra carne, tranquila, no te apresures. Dios sabe el por qué. Entonces, los consejos de nuestro Dios son precisamente ese. En primer lugar, no ceder nosotros a la presión de esas preguntas, sino tranquilizarnos, dominar nuestra inquietud y saber que todo está bajo el gobierno de Dios. Si no fuera así, Dios dejaría de ser Dios, porque habría algo más poderoso que Él, la suerte, el destino, y no es así. Todo está sujeto en la mano de Dios, bajo su gobierno, bajo su control, bajo su dominio. Así que nuestro espíritu debe estar quieto, la curiosidad debe ser dominada. Debemos nosotros ser prudentes y reflexivos y no arrebatados y apresurarnos a buscar respuestas que a lo mejor en esta vida no las vamos a conocer. Ahora, otra cosa que nos ayuda en este proceso de no llegar nosotros a esa ansiedad que nos produce el preguntarnos por qué ocurren cosas que en nuestra opinión no deberían suceder, es que debemos de situarnos bien en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Quién es quién? Debemos estar conscientes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su criatura o su hijo? ¿Quién gobierna? ¿Quién obedece? ¿Quién decide? ¿Quién acata? Debemos de ponernos nosotros en el lugar que nos corresponde como criaturas de Dios. ¿Cuál de nosotros o quién de nosotros a su jefe en el trabajo le cuestionaría una decisión? Tal vez nos den la oportunidad de expresarnos al respecto, pero es incorrecto que nosotros debatamos, nos inconformemos y protestemos y pidamos razones para obedecer lo que nos dicen nuestros jefes. Finalmente ellos tienen su responsabilidad y saben lo que hacen, y en eso debemos confiar nosotros, en que Dios, si bien es soberano y se ha de hacer lo que Él dice, no es un tirano. Hay una gran diferencia entre ser soberano y ser tirano. Se hace lo que yo digo porque sí, y Dios no es de esa manera. Nosotros debemos ver a nuestro Dios de una forma completa. Él es soberano, pero también Él es bueno, el ser más bueno de todo el universo. Él es también amoroso. Nadie tiene un amor como el de Él.
Dios también es sabio. Él toma las mejores decisiones. Así que nosotros no obedecemos a ciegas, renegando o protestando por lo que Dios nos ordene o inconformándonos por lo que Él nos manda. Dios no solo es soberano, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es fiel y Dios nos ama y siempre busca nuestro bien, aunque nuestra mente no lo comprenda o no lo entienda de momento y nuestra carne se rebele y quiera saber el por qué. Y otra cosa más para aquietar esa curiosidad desmedida es que pensemos que algunos de nosotros somos tan inquietos que si Dios nos diera la mejor respuesta, ni así quedaríamos satisfechos. ¿No les parece? Algunos de nosotros somos como más combativos, somos como más inconformes, somos como más inquietos, por decirlo de alguna u otra manera. Y si Dios nos diera la mejor explicación y nos dijera, esto va a pasar en tu vida, mira, es para tu bien, yo te voy a socorrer, te voy a sostener, esto es bueno, no te aflijas porque es un breve tiempo, como de hecho lo hace en su palabra, porque todo esto que les he dicho viene en la palabra de Dios y Dios lo promete hacer. Nosotros no, algunos no quedaríamos satisfechos y diríamos todavía, ¿por qué? Porque así es el hombre, así es la naturaleza divina. ¿Y qué más cosas debemos hacer cuando esas preguntas peligrosas vienen a nuestra vida? Y esta es una época donde nosotros nos preguntamos ¿por qué? Porque vemos hogares en donde el jefe de familia no tiene trabajo, en donde la que ha quedado viuda es la esposa del pastor y los niños huérfanos se han quedado sin el amparo humano en esta tierra. Porque se han contagiado del virus de la pandemia, hermanos que eran activos en la obra y que estaban al frente de ministerios importantes al servicio de Dios, y hay unos que no han quedado bien después de su recuperación y hay otros que hasta han llegado a la presencia del Señor por ello, y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Y otros ejemplos como los que les venía mencionando al principio: muerte repentina de jóvenes, enfermedades terminales, injusticias que se cometen con los hijos de Dios. Pero ¿qué sí debemos hacer además de lo que hemos estado mencionando? Debemos de confiar en ese Dios que es todo bondad y confiar en su amor. Y vamos a ver lo que dice Isaías 63:9, porque cuando nosotros estamos sufriendo o pasando una prueba, Dios no es indiferente. Dios no está descansando viéndonos sufrir. ¿Qué dice Isaías 63:9? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios es 100% empático con nosotros. Siente lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Conoce a la perfección nuestra angustia y nuestro dolor. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Este pasaje nos enseña cómo es Dios. Y Dios no está dándonos la espalda en esos momentos de dificultad. Él está angustiado igual que nosotros. Él conoce nuestras luchas, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestros sentimientos. Y Él vendrá a rescatarnos. Él nos salvará según la multitud de sus miseraciones, de sus misericordias, dice el versículo 7 que pueden leer después. Así que descansamos en esta descripción del Señor. Él está sintiendo lo mismo que nosotros.
pero nosotros no lo pensamos o no lo vemos así. ¿Y por qué no lo vemos así? Porque no conocemos a Dios. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Porque no acudimos a su palabra. ¿Y por qué no acudimos a su palabra? Porque nos dicen, hermano, hay culto, pues no voy. Hermano, hay transmisión, ay, no pude. Hermano, hay oración y ayuno. Ay, luego, pensamos de Dios cosas incorrectas o no lo conocemos a fondo porque no hemos venido a Él. No sabemos cómo su palabra, en su palabra Él se presenta a nosotros y cómo se describe. Así que es importante que para salir de esos momentos aflictivos o de esas angustias, conozcamos mejor a nuestro Dios y sepamos que Él no está nada más viendo cómo sufrimos, sino que Él está igualmente de angustiado que nosotros al vernos pasar ciertas pruebas o ciertas dificultades. Y ahora vamos a ver otro pasaje. Es Jeremías 29:11, unos capítulos después del que estamos viendo. Dice la Biblia lo siguiente respecto de nuestro Dios. Ya es bastante conocido este pasaje, o más que el que acabamos de leer. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios aquí nos está diciendo, yo nunca te voy a hacer mal. Parece que te está yendo mal, y de hecho sí, es así, pero no es algo que yo esté disfrutando o que yo te haya mandado para destruirte. Al contrario, te daré el fin que tú esperas. Lo que tú quieres es al final lo que vas a obtener. Y diríamos nosotros, ay, ¿cómo es posible? Si yo no quisiera tener esta enfermedad, yo no quisiera haber perdido mi trabajo, yo no quisiera haber sido objeto de esta injusticia. Pero si Dios dice que Él nos va a dar el fin que esperamos, es porque nos va a dar el fin que esperamos. Y un ejemplo de ellos es una plática que se tenía por allí entre unas personas después de esta epidemia. Una de ellas fue contagiada y tenía mucha angustia porque su situación personal, su situación física lo ponía más en riesgo que los demás. Y le daba mucho miedo contagiarse siendo hijo de Dios. Y después de haber tenido todos los cuidados que recomiendan y verse enfermo y sumar a esto su temor y su estado de salud, pues para esta persona la enfermedad era una cosa que le causaba mucha angustia y mucha preocupación. Pero cuando le preguntaron, ¿y cómo te sientes?, contestó lo siguiente: si a mí me hubieran preguntado cómo hubiera querido que me contagiara y cómo hubiera querido que me fuera, yo hubiera contestado así como me fue. Así. Porque hubo angustia, hubo aflicción, hubo riesgo, pero nada escapó del control de Dios, de su bondad, de su sabiduría, de su poder. Y la persona que al principio estaba temerosa obtuvo el fin que el Señor había previsto y estuvo conforme con Él, pero eso fue hasta el final. Y tuvo que pasar por esa experiencia para decir que efectivamente Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. No tiene pensamientos de mal, no está buscando cómo molestarnos, cómo fastidiarnos, cómo hacernos sufrir. Él en todas nuestras angustias está igualmente angustiado y nos va a dar el fin que nosotros esperamos. Pero ese fin solo viene hasta después de todo el proceso. No nos podemos saltar ninguna de las partes. Otra cosa que nos dice la palabra del Señor es que no nos debemos dejar agobiar por las circunstancias. ¿Y esto quiere decir que las circunstancias son fáciles? No, hay angustias reales. ¿Y qué dice el Salmo 46? Muy conocido por nosotros, que cuando vienen esos problemas, esas angustias, son verdaderas amenazas en contra de nuestra vida que hacen que nos cimbremos hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice el versículo 2:
hablando de forma poética o metafórica, que esas grandes dificultades y sufrimientos son como terremotos, como el momento en que la tierra es removida, como si se traspasaran los montes al corazón del mar, como cuando braman las aguas en una tormenta y como tiemblan los montes en un gran sismo y nos hacen temblar a nosotros los hombres. Esas son las dificultades de la vida. No son solamente preocupaciones, no son inquietudes de momento, son cosas muy fuertes. Pero ¿qué dice este salmo? ¿Quién te ampara en ese momento? Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él te protege y Él te da las fuerzas para afrontar lo que está llegando a tu vida. Y Él es tu pronto auxilio, no llega tarde. Él llega antes de que ocurra algo realmente desastroso, que en el caso del hombre no es una enfermedad terminal, no es tampoco una desgracia económica, sino es la condenación eterna. Él llega a tiempo a tu vida para decirte: aquí estoy, yo soy quien te salva, en mí hay salvación. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y otra cosa que nos ayuda en estos momentos a tomar calma y a no preguntarnos indiscriminadamente por qué están ocurriendo estas cosas, es que nosotros, los creyentes, debemos actuar en base a nuestra fe y no en base a nuestra vista. Vamos a lo que dice Dios en su palabra, en 2 Corintios 5, versículo 6, en su primera parte. ¿Cómo debo conducirme en esos momentos en donde surgen en mi mente preguntas como ¿por qué? 2 Corintios 5, 6, en su primera parte dice: sí, hermana, si lo gusta leer. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Muy bien. Primer versículo. ¿Cómo debemos vivir? Confiados. ¿Cuándo? Siempre. Y dice: vivimos confiados siempre. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Dios nos dice: cuando veas que las aguas braman, que tiemblan los montes, haz uso de tu fe y no de tu vista. ¿Cómo hacen las personas que las bestias de trabajo no se alboroten cuando van al lado de un precipicio? Me refiero a los caballos. ¿Qué les ponen? Unos parches, si no es que de los lados, completos. Y ese es un buen ejemplo. Les privan de la vista para que no se asusten, y de alguna manera el animalito está confiando en quien lo va guiando. Y así pueden pasar al lado de un precipicio o una barranca peligrosa. Y eso es lo que debe hacer el cristiano. El cristiano debe andar por fe, no por vista. Porque si nosotros nos limitamos a la vista, o nos enfocamos en la vista, o solo nos dedicamos a ver lo que hay a nuestro alrededor, antes de que algo malo nos pase, ya vamos a estar derrotados y angustiados. Así que debemos tomar también en cuenta ese consejo. Cuando veas que todo se derrumba, haz uso de la fe. Olvídate de tu vista. Y alguien por ahí decía: si no puedes confiar en la mano de Dios, que es todopoderosa, en la mano de Dios que puede todo, confía en su corazón, que es todo amor. Y del poder al amor hay una gran diferencia. Y Dios, si bien puede hacer todo, su amor es mucho mayor. Y si no confías en su poder, confía en su amor, y eso te va a sacar de dificultades. Bueno, ¿qué más dice la palabra del Señor? Porque ya vamos a ir concluyendo. Nos dice la Biblia que nuestra vida es una lucha constante, una batalla
Pero en esa batalla nadie va a salir derrotado. Nos vamos a caer, vamos a tropezar, nos van a herir, pero nadie va a salir derrotado. ¿Por qué? Porque tenemos victoria en Cristo Jesús, porque Él es nuestro capitán y Él nunca ha sido ni va a ser derrotado por nada ni por nadie. Aquí sí aplica el término invicto, porque luego nosotros decimos, mi equipo de fútbol va invicto, y siente uno muy bonito, ¿no? Nadie lo ha derrotado esa temporada, ese año, en ese día. Un verdadero invicto es el Señor, nuestro Dios, el único Dios verdadero, y nos hace partícipes de sus victorias. Vamos a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 37. Pasajes que estamos recordando porque todos ellos son de nuestro conocimiento, gracias a Dios, pero debemos de traerlos nuevamente a nuestra mente para no llegar a esos por qué que a veces minan nuestra fe. Romanos 8, 35 al 37 dice de la siguiente manera: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Dice la Biblia, hay cosas que llegan a nuestra vida como tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, a causa de lo que nosotros pensamos, ya no hay remedio, no hay solución, estamos muertos como si fuéramos una oveja destinada al matadero. Pero en todas estas cosas, en todas, y esa palabra es un absoluto, nada queda fuera de esta afirmación. En todas estas cosas hacemos más que vencer, no dice vencemos, más que vencer, un paso más allá de la victoria tenemos. ¿Pero por qué? Por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros digamos, es que Dios no me ama, no me quiere, no confíes en ello, sino confía en que Él empeñó su palabra y dijo, te amo, y tú no vas a salir derrotado, no por ti, sino por mí, por amor a mi promesa, porque tú eres mi hijo. No hay derrota, siempre hay victoria, pero eso no quiere decir que dejen de ocurrir las angustias, que dejen de venir los problemas y que uno, por su culpa, tropiece o por las trampas del enemigo caiga, se aleje del Señor, que salga uno mal herido de la batalla, pero nunca derrotado. Uno llevará tal vez las marcas de esas luchas y esos dolores de por vida, pero derrotados no seremos nunca, para la gloria de Dios. Bueno, ahora dice, por último, en la palabra del Señor en su consejo, que debemos de aferrarnos a sus promesas. Cuando vienen esos por qué a nuestra cabeza, debemos de recordar lo que Él nos ha prometido. Y si hay alguien que tiene palabra y la cumple, es Dios. Él honra a su palabra. Como su palabra está de por medio, su honor está de por medio, Él la honra. Su palabra es palabra de honor. Esa expresión ya los jóvenes no la conocen, pero en nuestros tiempos era muy importante que alguien honrara su palabra, cumpliera lo que dijera, porque su honor estaba comprometido. Y decían que una persona era confiable si tenía palabra de honor, o si hacía honor a su palabra, cumplía lo que decía. Y Dios es un Dios que tiene palabra de honor. Y hay que aferrarnos a sus promesas a la hora que vienen esos inquietantes. ¿Por qué? ¿Qué nos promete Dios al respecto? Deuteronomio 31, 8. Y Jehová es el que va delante de ti. No va como algunos de nosotros atrás, protegiéndonos con el de enfrente. Dice, Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Aquí el pueblo estaba por emprender una conquista que se nos decía que era
en los días del estudio, una cosa dificilísima. Pero Dios les dice, yo voy delante de ti, a través de Moisés se lo está diciendo, yo soy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no temas ni te intimides. Palabras similares a las que están en Josué 1, versículo 9. Vamos ya a ese pasaje y recordemos que dice el Señor. Mira, dice el versículo de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no seas cobarde. Razones hay, sí las hay, pero esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tienes muchos recursos, porque eres muy inteligente, porque Dios prometió que siempre te iba a ir bien y nunca ibas a sufrir, ¿no? Sino porque Jehová, tu Dios, es contigo o será contigo donde quiera que fueres. ¿Ya es Jehová nuestro Dios? También preguntémonos. Si no, esta es la oportunidad de que vengamos a sus pies, de conocerle y abrazar a ese Dios que es el creador del universo, que mandó a su Hijo por amor a nosotros para que Él recibiera el castigo de nuestros pecados. Y si hizo eso, que es la prueba de amor más grande, ¿cómo no nos dará lo que necesitemos nosotros en medio de las peores angustias y dificultades? Pero este es un mandamiento, no es una opción. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Cuando vienen a nosotros esas preguntas, que no es incorrecto tener, debemos encontrar las respuestas correctas, en el lugar correcto y en la persona correcta. Y solo lo logramos conociendo mejor a nuestro Dios. Solo así nuestra fe será fortalecida y podremos pasar esas dificultades con la ayuda de Dios y obtener victoria. El enemigo quisiera que fuera de otra forma, que nuestra fe quedara aniquilada. Nuestras circunstancias nos agobian y acabarían también con nuestra fe si nos movemos por vista. Si confiamos en nuestros recursos, no vamos a poder hacer nada. Nuestro socorro, nuestra ayuda, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y quien sabe lo que hace, quien es un Dios bueno, quien es un Dios fiel, y al final nos dará más de lo que merecemos. Llegaremos al fin que nosotros mismos esperamos, que es un objetivo y una meta a realizarse por parte de Dios, porque Él no deja nada incompleto ni deja a nadie vencido, para su honra y su gloria. Tomemos ánimo en estas palabras del Señor, las cuales agradecemos porque son para nuestra enseñanza, para nuestro bien. Y cuando vengan esas preguntas frecuentes a nuestra mente, sigamos el consejo de Dios para ser victoriosos en nuestra vida, para la gloria de su nombre. Amén.